La mayoría de las personas cree que las operaciones militares comienzan cuando el primer disparo rompe el silencio. Pero la verdad es que las misiones que cambian el equilibrio del poder empiezan mucho antes, cuando nadie está mirando y cuando el ruido mediático apunta deliberadamente en la dirección equivocada. Porque esta historia no es sobre una invasión, no es sobre una guerra abierta, ni sobre una demostración de fuerza tradicional. Es sobre cómo se construye una ilusión tan convincente que el mundo entero observa el escenario equivocado mientras la acción real se desarrolla en las sombras. Durante meses, Estados Unidos endureció su presencia naval alrededor de Venezuela bajo un pretexto perfectamente creíble. Ejercicios, patrullas, movimientos visibles de flotas, comunicados oficiales, todo parecía indicar una presión gradual, un cerco lento. Pero ese despliegue no era el plan, era el decorado, la distracción necesaria para que la atención internacional se fijara en el mar mientras el verdadero objetivo se encontraba inmóvil, oculto en tierra firme, esperando una ventana de tiempo extremadamente específica, porque las operaciones de alto valor no se basan en fuerza bruta, sino en sincronización absoluta. Y cuando esa ventana se abrió, la noche dejó de ser simplemente oscuridad y se convirtió en una herramienta. Exactamente a las 2 de la madrugada, hora local. El sistema entero entró en fase activa, muy por encima del alcance de la mayoría de los radares convencionales. Aeronaves furtivas comenzaron a abrir corredores invisibles en el espacio aéreo. No atacaron ciudades ni buscaron destrucción masiva. Su función era mucho más precisa: cegar sensores, desorganizar defensas, romper la coherencia del sistema, porque un enemigo desorientado no necesita ser derrotado. Solo necesita no entender qué está pasando. Casi al mismo tiempo, múltiples explosiones controladas impactaron objetivos secundarios, bases, nodos de comunicación, instalaciones militares que no eran el objetivo real. Y ese detalle es clave, porque el caos no era el fin. Era la cortina. El ruido diseñado para saturar la percepción y forzar a los mandos a reaccionar hacia donde no importaba. Y entonces ocurrió el apagón. Caracas se quedó a oscuras, no como una consecuencia accidental, sino como parte integral del diseño. Sin comunicaciones claras, sin una imagen común de la situación, la defensa dejó de ser una red y se convirtió en fragmentos aislados, incapaces de coordinarse, mientras todas las miradas se dirigían al cielo esperando una ofensiva mayor. El verdadero movimiento se producía a ras del suelo, helicópteros volando tan bajo que simplemente no existían para el radar, entrando desde múltiples vectores, sin formaciones clásicas, sincronizados por tiempo y no por visibilidad, porque el objetivo no era una base militar abierta, sino un recinto seguro profundamente integrado dentro de un complejo mayor, un lugar que había sido estudiado, medido, replicado y ensayado hasta el agotamiento. Cada puerta, cada pasillo, cada posible reacción. La resistencia fue rápida pero breve. No por falta de preparación, sino porque llegó tarde. El sonido de las detonaciones no advertía del ataque real. Lo ocultaba. Cuando los operadores entraron, el resultado ya estaba decidido. No hubo negociación, no hubo discursos, no hubo cámaras. Hubo velocidad, control físico y extracción inmediata, porque esta misión no buscaba ocupar ni destruir. Buscaba desaparecer a alguien del tablero antes de que el sistema pudiera siquiera comprender lo ocurrido. Y en menos tiempo del que tarda una ciudad en entender que algo anormal está pasando, los helicópteros ya estaban saliendo del espacio aéreo, reabasteciéndose en el aire, cambiando de plataforma, dirigiéndose hacia una base flotante segura fuera del alcance inmediato. Para cuando los sistemas intentaron recomponerse, el objetivo ya no estaba en el país. Y aquí es donde la narrativa se rompe, porque esto no fue una invasión, no fue una ocupación, fue una cirugía geopolítica ejecutada con precisión milimétrica, y la elección de los medios no fue casual. Venezuela no es un espacio aéreo vacío, es uno de los entornos más densamente defendidos de la región, con sistemas antiaéreos avanzados, radares en red y drones de vigilancia.
En ese contexto, enviar aeronaves convencionales sería aceptar pérdidas innecesarias. Por eso la decisión no se basó en potencia de fuego, sino en supervivencia y control del espectro electromagnético. No se trata solo de no ser visto, se trata de ver todo antes que nadie y decidir cuándo entrar, cuándo golpear, cuándo engañar y cuándo salir. Desde bases regionales y plataformas marítimas, estas aeronaves pueden operar en ventanas extremadamente cortas, entrar y salir, antes de que una respuesta coherente pueda organizarse, redefiniendo el equilibrio militar sin disparar una guerra abierta. Y el impacto de esa noche no fue únicamente táctico, fue psicológico, estratégico y regional, porque demostró que incluso en un entorno saturado de defensas modernas es posible ejecutar operaciones de precisión extrema sin movilizar ejércitos ni cruzar fronteras de la forma tradicional. El mensaje no fue solo para un país, fue para toda América Latina. Esto no es una doctrina de invasión, es una doctrina de extracción, negación y superioridad invisible. Una forma de guerra donde el objetivo no es conquistar territorio, sino controlar el tablero, sin que el adversario sepa cuándo perdió la partida. Y mientras el mundo debatía portaaviones, sanciones y discursos diplomáticos, la operación real ya había comenzado, ya se había ejecutado y ya había terminado dejando una sola pregunta flotando en el aire. No se ocurrió, sino cuántas veces más puede suceder sin que nadie lo vea venir. Más allá del relato operativo, este escenario ilustra una transformación profunda en la forma en que el poder se ejerce en el siglo XXI. Ya no estamos ante guerras declaradas, frentes definidos o invasiones visibles, sino frente a un modelo de coerción silenciosa, donde la superioridad no se demuestra ocupando territorio, sino controlando el tiempo, la información y la percepción. El verdadero centro de gravedad no fue militar, sino sistémico. Desarticular momentáneamente la capacidad de comprensión del adversario, romper su cadena de mando y actuar dentro de ese vacío antes de que pudiera cerrarse. Desde una perspectiva estratégica, esto redefine conceptos clásicos como disuasión, soberanía y defensa aérea, porque demuestra que incluso estados con capas avanzadas de protección pueden ser vulnerables si su arquitectura depende de coordinación, sensores y reacción centralizada. El mensaje implícito no es solo que la fuerza puede proyectarse sin previo aviso, sino que el campo de batalla real es la confusión, y quien domine la narrativa, el engaño y la sincronización extrema, puede alterar equilibrios regionales sin asumir los costos políticos de una guerra abierta. En ese sentido, no se trata únicamente de una operación puntual, sino de una señal doctrinal. El futuro del conflicto no será ruidoso ni inmediato, será quirúrgico, intermitente y diseñado para que cuando el mundo intente entender qué ocurrió, la partida ya esté decidida.